Buenos días, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí otra vez delante de ustedes, trayéndole la palabra de Dios, sabiendo de antemano que nosotros somos iguales que todos ustedes. El motivo de que seamos pastores no quiere decir de que somos santos. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sencillamente soy una persona escogida, llamada y separada para traer su palabra en estos lugares. Gracias por toda la oportunidad que nos da de estar aquí hoy compartiendo la palabra de ustedes. El apóstol Pablo nos anuncia una palabra, una frase bien importante por la destrucción que habemos entre nosotros los propios hermanos. Lo que necesitamos es compartir el Evangelio, y el apóstol Pablo estaba muy preocupado por las iglesias. Él estaba muy preocupado por las iglesias por la razón de que veía eso entre nosotros, entre los mismos hermanos. Veía eso entre los mismos cristianos. Y a veces nosotros vemos personas que queremos sobrepasar, que queremos brillar, y otros hermanos lo hacen. Estamos ocultando muchas cosas en nuestras vidas. Muchas cosas tenemos adentro de nosotros que queremos ocultarlas y pretender de que somos felices. Pretender de que tenemos una vida matrimonial, una vida en el hogar, una vida en el trabajo de prosperidad y que no tenemos problemas. Pero hay cosas en nuestras vidas que las ocultamos bien claras. Las ocultamos para que nadie note nuestros deseos de la carne, nuestros vicios, nuestros problemas. Y sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta de que dice la palabra de Dios en Lucas 8:17, que todo lo oculto saldrá a la luz. No importa cuánto tú lo ocultes, llegará el momento de que alguien hablará por ti. Llegará el momento de que ya otras personas vean en ti no lo que tú dices, sino sinceramente quién tú eres. El apóstol Pablo está muy preocupado por esta iglesia de Gálatas, donde ve estos problemas constantemente, donde hoy en día vemos los mismos problemas en las iglesias, no solamente, sino también en la misma casa. Y esto es un problema muy grande, porque a veces las cosas que ocultamos, ese pecado o ese problema que nosotros traemos adentro, que nosotros sentimos que lo estamos ocultando, que nos tiene atado, que nos tiene aguantado, ese pecado viene completamente atado a las cosas espirituales. Por eso dice en el libro Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es por eso que la mayoría de nuestros pecados están atados a cosas espirituales. Hablamos bien claro que la muerte no solo significa cuando te mueres, sino la separación de Dios. Debemos buscar la forma como apartarnos y ser libres de esas cosas que nos atan. Muchas veces nosotros mismos, ejemplo mío, los pecados que yo cometía antes, yo vivía avergonzado o vivía atado, no quería que nadie lo supiera. Pero cuando conocí a Cristo y me entregué al Señor y fui libre en el Señor, pude buscar la forma de que nosotros fuéramos libres y nuestro pecado se convirtió sencillamente en un testimonio, porque lo oculto ya no nos perjudicaba. Vamos hoy, quiero hablarle del libro de Segunda de Reyes en Gálatas, que hablamos también en Gálatas, Segunda de Reyes 5, del 1 al 18, donde hay un ejemplo que el rey tenía un siervo muy fiel, con muchas cualidades. Un siervo que tenía muchas batallas ganadas, un siervo que era muy potente, un siervo que era muy sentido, un siervo que era muy forzado en todo, un siervo posiblemente como tú, que siempre está buscando la forma como cumplir con tus compromisos. Pero sin embargo, ese hombre tenía cosas ocultas que nadie sabía y que nadie quisiera saber. Pero como dice la palabra de Dios en el libro de Lucas,
todo lo oculto saldrá a la luz. Llegó el momento donde pongámonos de pie, que vamos a leer las Sagradas Escrituras y busquemos Segunda de Reyes 5, del 1 al 16, por decir así. Ya después lo disminuimos y podemos seguir leyendo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, que era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cultiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo: su señor, si rogase mi señor al profeta, palabra clave, que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entonces Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está de la tierra de Israel, que es de la tierra de Israel, perdón. Y él le dijo al rey de Siria: anda, ve y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo he venido a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. El 7. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mata y da vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Consideraos ahora y ved cómo busca acción contra mí. Cuando Eliseo, punto clave, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profetas en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró delante de la puerta de la casa de Eliseo. Tum, 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 tum. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y se le da sano. El 12. ¿No es mejor Habana y Farfar, río de Damasco? ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercó y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuándo más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces decidió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego
que recibas algunos presentes de mi siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Oremos. Señor, todo Padre Celestial, damos gracias por este día, Señor. Te pido, Señor, que pongas palabras en esta boca, Señor, que me uses, que me parte yo, que me uses tú, que seas tú que estés hablando a través de mí, Señor. Esta palabra sea para aquellas personas que quieran oír, Señor. Gracias, Señor, por escogernos, Señor, para estar aquí presente de tu pueblo, para poder llevarle palabra de esperanza y palabra tuya, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay cosas, principalmente en nuestras vidas, que nosotros no queremos que nadie lo sepa. Y este hombre, por muchas cualidades que tuviera, que era un varón fuerte, un guerrero fuerte, una persona de alta estima, era leproso. Lo que sabemos es que la lepra tiene una capacidad muy grande que te mata. Él sabía bien claro que si él no entendía este problema que tenía, físicamente iba a morir. Pero la lepra de Naamán no estaba muy adelantada o muy grande todavía, porque no se veía en su rostro. Normalmente los leprosos demuestran la lepra a través de su cara, de su físico. Les enrochan los brazos, en la cara, empieza a perder el pellejo de la nariz. Pero en este caso, como nadie sabía que Naamán no tenía lepra, quiere decir que su lepra no estaba tan desarrollada como los demás. A veces nosotros tenemos esos pecados ocultos, los cuales los vemos que no son tan grandes. ¿Cuál es tu lepra? ¿Cuál es tu pecado que tienes escondido, que no quieres que nadie lo sepa? Acuérdate del versículo bíblico, todo saldrá a la luz, no hay nada oculto. Eventualmente es preferible declarárselo al Señor, traérselo a Dios y arrepentirse de tu pecado y ser libre y limpio y transformado como un niño, como una nueva criatura, a seguir viviendo con ese martirio de ese pecado que te avergüenza, ese pecado que te hunde. Es necesario una entrevista con Dios. Es necesario poder hablar con el Señor y decirle, he aquí. Naamán era un guerrero valioso y en una de sus batallas se llevó a una jovencita, dice la palabra de Dios, una jovencita del pueblo de Israel, la cual ella conocía el problema que tenía Naamán porque era una sirviente de la esposa de Naamán. A veces las personas que están en tu casa son verdaderamente las que te conocen. Afuera tú puedes pretender quién tú seas. En la iglesia tú puedes pretender que eres cristiano, que eres un siervo de Dios, que quieres servir, que lees la Biblia, etcétera, etcétera. Pero en tu casa hay personas que saben exactamente quién tú eres. Y esta jovencita, que no era nadie, más bien una esclava o una criada o una sirviente, como usted quiera ponerlo, de la mujer de Naamán, ella no tenía, por decirlo así, no era nadie. Pero ella sí conocía a alguien, que era Dios, que podía sanar la lepra. Hay muchas cosas en nuestras vidas que aunque tú no veas que es una lepra, es un problema que tú tienes que necesita ser limpio, tú, yo y todo lo que estamos oyendo. Que es a veces nuestro carácter. Naamán tenía un ego muy grande. ¿Y qué fue lo que hizo cuando le dijo, voy a ir a donde está el profeta? Él buscó carta del rey, llevó 10 talentos de oro, llevó 10 talentos de plata, 6,000 talentos de piezas de oro, llevó 10 mudas de ropa, llevó caballo, llevó carroza. Él pensaba que como era un hombre de mucha ¿cómo decir? Prosperidad, él pensó que con eso lo iban a atender como lo que él era, un hombre valioso. Por eso que cuando llegó donde está el profeta no salió ni a verlo. A veces nosotros nos ponemos inquietos, nos ponemos enojados en las iglesias, sencillamente porque el pastor no nos saludó, o porque nadie me dijo que el vestido estaba bonito, o porque el pelo no me cuadraba, o sencillamente porque alguien te miró mal. Sencillamente tenemos que buscar las cosas y hacerlas como dice Dios. No vengas a la iglesia a halagarle al hombre. No vengas a la iglesia por buscar la aprobación del hombre, sino ven a la iglesia porque Dios te manda que te congregue.
para que escuches su palabra y tú seas transformado. No mires que Dios no transforma todavía. Naamán fue allí y dice que tocó la puerta, esperando que el profeta saliera. Mas luego no salió el profeta. Y Eliseo le dijo con un sirviente: vete y lávate 7 veces en el río. A veces nosotros servimos al Señor, y quiero que tengan esto bien claro, servimos al Señor de la forma que nosotros queremos. Naamán no quería hacer como el profeta había dicho, por eso se enojó y se fue. Él pensaba que por qué no podía ser curado o sanado en el río que a él le convenía. A veces nosotros no queremos ni bautizarnos donde quieran bautizarnos, sino en la playa o en una iglesia grande, o si no un bauticerismo con música, vestido blanco, etcétera, etcétera. Pero no es como tú quieras. Si estás bautizándote como tú quieras, estás mal bautizado. No estás haciéndole caso al Señor. El Señor no mira tu ropa ni tus condiciones. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a los hombres de Dios que envía a tu vida para que te den palabra de bendición. No puedes seguir haciendo las cosas para Dios a tu manera. Debes de buscar la forma de hacer las cosas que Dios te dijo que hiciera como Él lo dijo. Y Naamán se puso bravo, se enojó, porque él era un hombre de prestigio y ese profeta tenía que haber salido. Y las personas que estaban con él le dijeron: si el profeta te manda a hacer cosas grandes, en otras palabras, a matar a personas, a ir a guerra, ¿tú no lo harías? Claro que sí lo harías. ¿Y por qué no haces esto tan sencillo de ir y meterte en el río como Él te dijo? 7 veces. Me imagino yo que una de las cosas que él tenía grande era ese ego. Ese ego que no quería obedecerle a nadie ni hacer las cosas como nadie. Él decía dentro de él: no, si traigo plata, tengo oro, tengo vestido, tengo caballo y tengo carta del rey. ¿Por qué tiene que ser como él dice? Muchos de nosotros no estamos sanados, no estamos limpios, todavía tenemos esa arrastradera de pecados y de mal genio y de conductas personales, sencillamente porque queremos hacerlo a nuestra forma, no como dicen las Escrituras. Ese ego que tú tienes, tiene que entregárselo al Señor. Sé humilde y sencillo. Y yo me imagino que Naamán oyó a sus empleados, sus amigos que estaban ahí. Y eso nos enseña una enseñanza muy grande. Que tu prosperidad o tus caminos hacia el Señor también dependen de las personas que te rodean. La influencia que tienen las personas que están al lado tuyo tiene mucho que ver. Unos te van a decir que vayas a la iglesia, otros te van a invitar a tomar una cerveza. Unos te van a decir que vayas a una vigilia, otros te van a decir: vamos a pescar o vamos a hacer esto. Muchos te van a decir que vengas al culto, otros te van a decir: no, está muy lejos, por una iglesia más cerca. Y yo quiero que sepas que las personas que están al lado tuyo son las personas que te pueden ayudar. Escoge tus amistades como Naamán. Él tenía siervos que de verdad se preocupaban por la salud de él. Ellos se preocupaban por la salud de él. Ellos querían que fuera sano. Y nada más me imagino yo que rebeldemente levantó su mano y dijo: ok, whatever, como quiera que sea, voy a hacerlo. Dice la palabra de Dios que fue y se metió, se zambulló 7 veces, como había dicho el varón de Dios. No te sometas o no te sumijas una vez o 2 veces. No busque un tramo corto. No haga las cosas a tu forma. Mi hermano, no vamos a crecer nunca espiritualmente. No vamos a llegar donde el Señor nos quiere llevar. No vamos nunca a crecer espiritualmente porque queremos hacer las cosas de la forma que nosotros queremos. Si Naamán hubiera escogido otro río, o se hubiera mugido
una vez, dos veces o tres veces, nunca lo hubiera logrado. Nunca lo hubiera logrado. Pero por primera vez fue obediente a la palabra de Dios. Y se sumergió las 7 veces. Y dice la palabra de Dios que su carne, su cuerpo fue transformado como la de un niño. No sencillamente le sanó su carne, porque cualquiera lo hubiera sanado. Lo volvió a restaurar otra vez, como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que si reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, una nueva criatura serás. Te lleva a ser un niño. La carne de Naamán, me imagino yo, ni arruga tenía ese sinvergüenza. Ni arruga tenía. ¿Cuántos hubieran querido tener lepra para haberse sanado como él? Y le hubiera quitado no solo las enfermedades, sino hubiera transformado su piel. Hoy en día, ¿cuántas personas usan maquillaje, usan tantas cosas para quitarse 2 o 3 arrugas? Sin embargo, Dios puede quitarte todo lo que tú tienes malo y darte una nueva vida. Necesitamos dejar ese ego y dejar todo lo que tenemos atrás y confiar completamente en el Señor. Pero si tú no eres agradecido con Dios por las cosas que has hecho en tu vida, yo te pido por favor que busques dónde congregarte, que alabes a Dios con tus hermanos y que hagas lo que Dios te dijo que hiciera. Que todo lo que hagas alabe a Jehová. Que todo lo que hagas agradezca al Señor. Que todo lo que digas agradezca al Señor. Es necesario, mis hermanos, que todos nosotros podamos servir al Señor. Esto no se trata de hacer las cosas como nosotros queremos. Al final del capítulo, versículo 15, dice que Naamán regresó para atrás con un agradecimiento inmenso y le dijo que te daba tantas cosas. Quiero que sepa que a muchos de nosotros del agradecimiento queremos nosotros darle cosas a Dios, pero tiene que ser de corazón, porque los hombres de Dios no necesitan nadie del hombre, pero Dios usa al hombre para que haga cosas maravillosas con el hombre. Todas las cosas que tú haces, que sea porque Dios te ha dicho que lo hagas. Estos hombres ayudaron a Naamán para que fuera muy específico en todas estas cosas. En Proverbios 14, 17 dice: el que fácilmente se enoja hará locura. Una de las cosas más importantes de nosotros es el enojo, el carácter, el cual nosotros no podemos seguir así. Tenemos que aprender a controlar esa emoción que nos lleva a esa destrucción. Ese carácter que tenía Naamán lo hubiera llevado completamente a que se muriera la lepra. Pero gracias a Dios que se calmó y fue obediente. Dice en Lucas 4:27, muchos de los leprosos en Israel, había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero, oiga bien claro, ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán, el sirio. ¿Por qué Naamán fue el único limpio en aquella época? Si había muchos leprosos. Porque Naamán era el único que se iba a poder someter, el único que iba a hacer obediencia, el único que iba a buscar al profeta. Tú quieres recibir cosas de Dios, pero no quieres buscar a Dios. Vive más en las cosas de la carne, vive más en el mundo que en las cosas de Dios, pero quieres que Dios provea para ti un buen trabajo, una buena familia, un buen carro, que te dé dinero, que puedas ayudar a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Debes de buscar de Dios, como hizo Naamán, para que seas sano de adentro hacia afuera. Hay algunas cosas que quiero tocarle 3 puntos para cerrar. Principalmente los problemas los cuales nosotros tenemos, al igual que Naamán. Dice el punto número 1. No importa quién tú seas. No importa quién tú seas. Grábatelo en la cabeza. Sea rico, pobre, blanco, negro, hispano, ruso, chino, quien sea. Lo oculto te consumirá. Lo oculto te consumirá. Deja de seguir guardando todos esos problemas.
Dale toda esa carga al Señor Jesucristo, que Él te hará libre y tendrás una paz única, porque la paz que da Cristo es diferente que la paz que tú estás buscando. Pero no importa quién seas, lo oculto te consume. Arrepiéntate de todo lo oculto y entrégate al Señor. Punto número 2. Nadie te conoce mejor que los que están en tu casa. A veces tú quieres que tu esposa cambie, pero tú eres peor 10 veces que tu esposa. A veces tú quieres que tus hijos vayan a la iglesia, que sean transformados, que dejen la droga, que dejen todo, pero tú sigues con tus propias actitudes. Tú sigues con tus propias ataduras. Tú no haces lo que quieres que ellos hagan. ¿Cómo quieres que te obedezcan si tú desobedeces también a Dios? Congrégate, lee la Biblia, sé un siervo, una sierva de Dios, para que tus familiares te sigan y puedan todos servir en el hogar. Y que puedan decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero no puedes exigirle ni a tus hijos ni a tus nietos algo que tú no eres capaz de hacer. En pocas palabras, tú estás sirviendo de tropiezo, no de bendición. Porque por tu actitud y tu forma de vida, los otros no se congregan o no buscan de Dios. Tú personalmente haz las cosas que tú quieres que otros hagan contigo. A las cosas que tú quieres que otros hagan. Tú quieres que la vida de otras personas cambie, cambia tú primero. Tú quieres que ellos busquen de Dios, busca tú de Dios primero. Tú quieres que ellos se congreguen, congrégate tú primero. No puedes exigir algo que tú no haces. Porque lo que estás haciendo, ahora me invito, es sirviendo de tropiezo para aquellos que están perdidos. Que se puedan perder fácilmente. Y punto número 3. Dios usa de instrumento a la persona menos indicada. Él usa a cualquiera. No tiene que ser un pastor, no tiene que ser inclusive un cristiano. Esa es la palabra de Dios, que si los hombres no hablan, las piedras lo hablan. Vemos en las Sagradas Escrituras que hasta los burros lo usó. No creas tú que un buen consejo de una persona que no conoces no puede ser un cambio para tu vida. Dios puede usar a cualquier persona, por muy insignificada que sea, por muy pecadora que sea, por muy apartada del Señor que esté. Dios puede poner palabras en esa boca para que tu vida cambie. No solamente haga lo que tú quieras, busca del Señor. Vamos a ponernos de pie para cerrar, y espero que esta palabra te haya llegado y que podamos entregarle al Señor todas nuestras enfermedades. No solamente las enfermedades físicas, sino las que tienes ocultas. Esas mentiras que tú dices, esos engaños que tú haces, eso que ves cuando nadie te ve, esas cosas que haces en el trabajo, esas cosas que haces, esas cosas que miras. Todas esas enfermedades de tu carácter, entrégaselo al Señor. Y sea un buen ejemplo para aquellos que te ven. Puedan decir, yo no sé qué es lo que tú tienes, pero yo lo quiero. No sé qué tipo de paz tienes, pero esa paz yo la necesito. No sé a qué iglesia vas, pero yo necesito congregarme. Que vean a Cristo en ti y no que te vean a ti como un jugador del hombre. Señor, tu Padre Celestial, te damos gracias por este día maravilloso, Señor. Señor, toca a las personas que han oído este mensaje, Señor, para que hagan las cosas de acuerdo a tus escrituras, a tus mandamientos, Señor. Que amen unos a los otros como a sí mismos. Que se congreguen como tú lo mandas, Señor. Que sean un ejemplo para los demás. Que no hagan una cosa y que exijan otra, Señor. Sino que seamos nosotros los primeros ejemplos para que nuestros familiares nos sigan. Si esta persona, sus hijos, no van a congregarse, Señor, ayúdanos para que se congreguen, para que sean un ejemplo. Y puedan compartir que tan bueno tú eres, Señor. Ayúdanos a estar unidos como tú lo pides, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque te entregamos todas nuestras enfermedades y todas nuestras malas actitudes, Señor, para que seas tú quien nos transforme completamente, Señor. En ti confiamos.
Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también. Y no hay nada ni nadie que pueda cambiar eso.